El presidente electo Donald Trump amenaza con duros aranceles a los principales socios comerciales del país, una decisión que pondría en jaque la cadena de suministros de Norteamérica. El fiscal especial Jack Smith retira las dos acusaciones penales y allana el camino para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca sin enfrentar ningún cargo federal. Drama en la frontera sur. Con solo 2 años, una niña se entrega a las autoridades de Texas junto a decenas de menores de edad buscando cruzar irregularmente a los Estados Unidos. Se alarga la espera de los hermanos Menéndez, que buscan salir de prisión luego de 3 décadas. El juez decide aplazar la audiencia. Le contamos hasta cuándo volverán a la corte. Entre alertas por mal tiempo y huelgas en algunos aeropuertos, más de 80 millones de viajeros se alistan para trasladarse a lo largo del país por las festividades de Acción de Gracias. Buenas noticias para la cena de Acción de Gracias. Se espera que el costo baje a niveles no visto en décadas. Le decimos qué piensan los consumidores. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Este lunes, con una serie de mensajes en sus redes sociales, el presidente electo Donald Trump anunció que en su primer día de mandato impondrá nuevos aranceles a sus aliados comerciales de Norteamérica. Canadá y México con un 25% a bienes y productos provenientes de estos países y un 10% adicional a productos importados de China. Según Trump, con esto busca presionar a estos países para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la exportación de fentanilo hacia Estados Unidos. También reiteró su promesa de aplicar impuestos a todas las importaciones extranjeras. Su política comercial, conocida por generar tensiones durante su primer mandato, podría impactar las relaciones con los principales socios comerciales del país. Y para ampliar más sobre esta polémica decisión del presidente electo y cómo podría afectar la relación comercial principalmente con México, vamos a enlazarnos con nuestro corresponsal Vicente Calderón, que se encuentra en la frontera de Tijuana, ahí en Baja California. Vicente, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, a ver a ti y al auditorio. Esto ya tuvo sus repercusiones aquí en México y el dólar, que se había recuperado ligeramente, llegó a alcanzar los 20.70 por dólar, aunque al cierre de esta jornada se recuperó un poquito después de estas declaraciones del presidente electo Donald Trump. Más de esto que tú mencionas de la moneda que se devalúa un poco, ¿qué otra implicación pudiera traer para la comercialización de productos, por ejemplo, como el aguacate? Bueno, esto sería un fracaso, una complicación más de las que han tenido ya los productores de aguacate. Hay que recordar que el año que entra vamos a tener el Super Bowl y ese es uno de los productos más codiciados y una de las exportaciones más fuertes en términos agrícolas, que ha tenido sus problemas por la inseguridad aquí en México. Pero el intercambio comercial entre México y Estados Unidos es sumamente diverso y el del año 2023 llegó a los 807 billones, superando los 782 billones que tuvo Estados Unidos con Canadá. La diversidad de las relaciones comerciales es enorme, así que hay una gran preocupación y sobre todo porque a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en estas últimas semanas que se ha disminuido la migración hacia la frontera norte en un 75%, pues viene esta reiteración de la amenaza de los aranceles de parte de Trump, lo que está causando muchas preocupaciones en el mercado y en la expectativa de cómo va a reaccionar el gobierno mexicano. Si mal no recuerdo, creo que en la administración anterior de Donald Trump hubo un ajuste del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Crees tú, no sé si has escuchado alguna reacción sobre esto, que pudiera también esto estudiarse para este segundo mandato? Claro, es un antecedente que funciona en el sentido que dos de los negociadores de aquel proceso de la extensión de lo que era el NAFTA a la nueva versión del Tratado de Libre Comercio están todavía en el gobierno, que son Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, y también Marcelo Ebrard, el que es ahora secretario de Economía y antes secretario de Relaciones Exteriores. Mira,
Esto es una amenaza que se toma con cierta reserva, pero con mucha preocupación, la de Donald Trump. ¿Por qué? Porque al propio Donald Trump le tocó extender o negociar esta extensión del Tratado de Libre Comercio, lo que durante su gobierno incrementó las exportaciones de México a Estados Unidos en un 4%. Sin embargo, ciertamente cuando reitera estas amenazas ya advertidas durante la campaña como presidente electo, pues tiene muy preocupados a la gente acá en México y a los inversionistas. Hay que recordar que hay más de 1,5 millones de estadounidenses acá en México, pero también es Estados Unidos el primer inversor en inversión extranjera directa en territorio mexicano, y a lo largo de la frontera hay muchas empresas norteamericanas que se dedican a la exportación de los productos. Una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos sería sentida principalmente por los consumidores en ambos lados de la frontera, Abel. Bueno, Vicente, estaremos muy al pendiente de la reacción de Claudia Sheinbaum. Me imagino que en la mañanera dé alguna información y nosotros estaremos revisando la conferencia de prensa matutina. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en una victoria legal para Donald Trump, este lunes el fiscal especial Jack Smith desestimó los casos penales federales que enfrentaba el presidente electo. Alfredo Miranda tiene el reporte y las reacciones. Vamos a verlo. Poco después de que el fiscal especial Jack Smith anunciara su decisión de levantar las acusaciones contra Donald Trump por sus intentos de anular las elecciones del 2020, la juez que lo supervisa cerró el caso. En su opinión, Tanya Chutkan escribió que los cargos podrían presentarse nuevamente después de la presidencia de Trump. En la Constitución se encuentra nada que diga que a un presidente en funciones se le pueden erradicar cargos. Si ese no hubiera sido el caso, al expresidente Nixon no lo hubieran acusado y él no hubiera pedido un indulto a cambio de haber renunciado, que es lo que sucedió en 1974. Otro cargo que se desestima es el de la posesión de documentos secretos. Para muchos, el objetivo de Trump de llegar a la presidencia era eliminar los cargos en su contra. El Partido Republicano dijo que se trata de una victoria del presidente electo. Trump rompió su silencio sobre las decisiones de los fiscales y en una publicación de Truth Social dijo: estos casos, como todos los demás casos por los que me he visto obligado a pasar, son vacíos y sin ley y nunca debieron haberse presentado. Luego siguió atacando a los fiscales que llevaron las acusaciones en su contra. Donald Trump ha dicho que él quiere investigar a los investigadores y perseguir a quienes estuvieron llevando casos contra él. Él estuvo especulando durante su primer cuatrenio de indultarse. La nominación de personajes leales a su figura para puestos clave en el gobierno federal, como el caso de Pam Bondi como fiscal general a la cabeza del Departamento de Justicia, dejan pocas dudas de que se utilizaría el Poder Judicial para perseguir a sus oponentes, tal como lo manifestará la propia Bondi. Los fiscales serán procesados, los investigadores serán investigados, coincidiendo con la narrativa de Trump y de sus acólitos. One thing I have to say to Merrick Garland, Lisa Monaco, Jack Smith, Tish James, Alvin Bragg, you wait. The hunted are about to become the hunters. Thank you very much. Ahora sí va a haber una cacería de brujas y los republicanos van a emprender en contra de las personas que hicieron valer la ley. Y lamentablemente Donald Trump ha demostrado ya en el 6 de enero y en muchas otras ocasiones que no le importa subvertir la Constitución para sus propósitos personales, y la venganza es un propósito personal que no es un fin público. En su dictamen sobre la eliminación de cargos, la jueza Chutkan especifica que la inmunidad otorgada a un presidente en funciones es temporal y expira cuando deja el cargo. Sin embargo, no existe certeza de que los casos contra Trump puedan reactivarse una vez termine su administración, pues durante la misma podría asegurarse de que el Departamento de Justicia a su cargo elimine los casos por siempre. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y una serie advertencia lanzó el próximo zar de la frontera, Tom Hoffman, a los estados que no ayuden con las deportaciones masivas. Escuche, el nominado por el presidente electo Donald Trump amenazó con que si un gobernador no coopera, se van a recortar los fondos federales a ese estado. Agregó, de esa manera la gente va a entender que ese gobernador es el responsable y que el alcalde es el responsable. Agentes de la Policía Estatal de Texas encontraron a una niña de tan solo 2 años sola entre un grupo de más de 200 migrantes en el que viajaban decenas de menores no acompañados. Lo único que tenía consigo la pequeña era un papel con la dirección de sus padres aquí en los Estados Unidos. Reina Luna está en Mission, Texas, con el informe. Venezuela, mamá.
Con tan solo 2 años de edad, esta niña salvadoreña fue encontrada a la orilla del río Bravo por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. ¿No vienes con tu mamá y tu papá? Como ven, la niña fue traída por coyotes para reunirla con sus padres que están en los Estados Unidos. En ese pedazo de papel amarillo está escrita la dirección de sus padres que ya radican irregularmente aquí en los Estados Unidos. Soy de Guatemala, tengo 16 años y voy para Miami, Florida. La niña llegó en un grupo de 211 inmigrantes, entre ellos había otros 59 menores, de los 2 a los 17 años, además de otros 6 de países considerados de interés como Mali y Angola. ¿Qué tantos años tienes, mamá? 4 años. ¿Qué tantos años? 4 años. 4 años. Aunque es muy peligroso porque los niños pueden desaparecer o incluso morir, los padres suelen pagar a los coyotes para que los traigan, como ya lo ha dicho el jefe de la patrulla fronteriza. Los coyotes los cruzan y los dejan abandonados aquí en la propia orilla del río. De acuerdo a Chris Olivares, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, son por lo menos 900 los niños migrantes que han sido rescatados desde que se instauró Operation Lone Star aquí en Texas. Los niños que son encontrados en condiciones como la niña de 2 años son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y posteriormente podrían ser entregados a sus familiares en los Estados Unidos. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, los hermanos Menéndez continuarán en prisión, al menos hasta el próximo año. Los detalles en minutos. Y el mal tiempo amenaza con estropear los planes de viaje de millones de personas por el feriado de Acción de Gracias. El reporte enseguida. Volvemos al aire con esto porque los hermanos Menéndez deberán seguir esperando la decisión final sobre su posible liberación. Este lunes hubo una audiencia en Los Ángeles, California, donde el juez a cargo tomó la decisión de aplazar la cita de los hermanos en la corte. María Teresa Saravia tiene los detalles de la jornada. No se permitieron ni cámaras ni audio durante la audiencia. Los hermanos escucharon vía telefónica. No participaron en este proceso. Al finalizar, el abogado de los Menéndez dijo que estaban listos. La audiencia programada para el 11 de diciembre fue pospuesta para el 30 de enero del año entrante. We're hoping that by the end of that or sometime sooner that we will in fact get the brothers released. El juez dijo que por respeto movería la audiencia para el año entrante. Durante esta breve audiencia se permitió el testimonio de 2 familiares de los hermanos Menéndez, la hermana de José y la hermana de Kitty Menéndez. Ambas le dijeron al juez que los hermanos ya habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y que deberían salir libres. No comments. La familia, al llegar, no quiso hacer comentarios. El abogado de los hermanos Mike Garagos, ante los intentos de la prensa por unas palabras, se metió a toda prisa al edificio de la corte. Un caso que despierta mucha curiosidad. Solo 16 personas del público tendrían acceso a la audiencia. Desde muy temprano comenzaron a llegar para sacar un boleto para el sorteo de estos preciados lugares. Es interesante a ver lo que va a pasar hoy. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Otros querían entrar por motivos de educación. And I've been reviewing the case and... He estudiado el caso y es algo que me interesa porque creo en la justicia, nos dijo esta estudiante de leyes. What can a kid do when his father's... Las tías que testificaron ante el juez este día, después hablaron con los medios de prensa diciendo que ninguna persona debería pasar por los abusos que sus sobrinos pasaron y que era tiempo de dejarlos en libertad. I do want them home. They should never have been in such situations and presented themselves. What can a kid do when his father's... Oh, I can't stand it. El juez Michael Jessic dijo que ambas partes, tanto la fiscalía como la defensa, deben tener todo listo para el próximo 17 de enero. Una audiencia que se espera tendrá una duración de 2 días y que podría dejar en libertad a los hermanos luego de más de 3 décadas en prisión. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. En otros temas, este año se espera un récord en el número de viajeros con motivo del Día de Acción de Gracias. La Asociación Americana del Automóvil pronostica que serán unos 80 millones de personas las que se alejarán al menos unas 50 millas de su casa durante esta semana, la mayoría en auto. En tanto, la Administración Federal de Aviación informó que una escasez de controladores aéreos podría provocar retrasos en los vuelos.
Y en esta semana del Día de Acción de Gracias, el mal tiempo que afecta a gran parte del país va a trastornar los planes de millones de personas. Las advertencias de tornados invernales se emitieron desde California hasta la costa este y las nevadas, particularmente en el noreste, van a provocar contratiempos a muchos de los que ya se lanzaron a las carreteras y también a quienes están abarrotando los aeropuertos y enfrentarán cientos de retrasos y cancelaciones. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, atención señores, buenas noticias para los consumidores del país. La cena de Acción de Gracias será más barata este año y le explicamos por qué al volver de la pausa. Óigame, en Los Ángeles, California, decenas de trabajadores del Aeropuerto Internacional realizaron una protesta en una de las terminales durante la semana más complicada por el número de viajeros del año. José Luis Muñoz tiene el reporte, vamos a verlo. Fueron aproximadamente 100 los trabajadores del LAX que se sumaron a esos miles de viajeros que se encuentran rumbo a sus destinos durante este periodo récord de viajes del Día de Acción de Gracias. Nosotros estamos esperando ya casi por 2 años a que ellos den el voto para los trabajadores sobre el living wage y la semana pasada ellos definitivamente no lo hicieron. Tienen muchas enmiendas en contra de nosotros y nosotros lo único que pedimos es una vida digna y un salario digno. El centenar de protestantes pertenecen al sindicato SEIU, USWW, que son empleados de limpieza, manejo de equipaje, de seguridad, personal de ayuda a pasajeros en silla de ruedas, entre otros. Por eso estamos acudiendo aquí al público diciendo vamos a seguir tomando acción, vamos a seguir poniendo presión, porque la gente de Los Ángeles, los trabajadores de Los Ángeles ya no se dan abasto. Los trabajadores del LAX se manifestaron y marcharon por el Terminal 3, provocando caos e incomodidades entre los pasajeros. El sindicato USWW pidió a los concejales de la ciudad de Los Ángeles que aprueben la actualización de la ordenanza de salario digno, que aumentaría el sueldo a $25 por hora y se incrementaría a $30 por hora hasta el 2028. Nosotros estamos diciendo la gente necesita tener acceso a su seguro y necesita que tener acceso a sueldos dignos en los cuales se puedan vivir en esta ciudad. Esta ordenanza se presentó el día 11 de diciembre y se espera que el ayuntamiento la vuelva a revisar porque se encontraba archivada dentro de la alcaldía. Ese es todo mi reporte, les informó José Luis Muñoz desde el LAX, Noticias Estrella TV. Bueno, pero no todo son buenas noticias para los consumidores. Los huevos registraron una nueva alza entre el persistente brote de gripe aviar que coincide con la alta demanda por el Día de Acción de Gracias, principalmente para hornear pasteles y país típicos de la temporada. El precio promedio por una docena de huevos en el país aumentó un 30% en octubre. Este lunes, la primera dama Jill Biden dio la bienvenida al enorme árbol que adornará la Casa Blanca en Navidad. Ahí lo estamos viendo en pantalla. En una antigua tradición, pero que este árbol, fíjese, tiene un significado especial. Y le voy a contar por qué. El pino creció en la granja de árboles de Navidad Carter, ubicada en el oeste de Carolina del Norte, y sobrevivió a la devastación causada por el huracán Helene hace 2 meses. Y obviamente esto demuestra el cuidado y sobre todas las cosas la recuperación de zonas afectadas. Pero lo cierto es que ahí está la primera dama hasta enero recibiendo el árbol de Navidad que estará en la Casa Blanca. Bueno, vamos inmediatamente a conocer más detalles de lo que ocurre con Fernando Mejía y la cena de Navidad. Aquí el reporte. Una combinación de factores ha hecho que el promedio de una cena para el Día de Acción de Gracias este año resulte más económica. Lo primero es la materia prima, el pavo. Lo que pasa es que los pavos están costando menos. Están costando aproximadamente 6% menos de lo que estaban costando el año pasado. Y esto se debe a que no hay tanta demanda por pavos. Según el reporte, estos son los precios más bajos de los últimos años. En promedio, un pavo de 16 libras cuesta en este momento $25 en comparación a $30 en años anteriores. Para aquellos que hacen cena para más de 10 personas, sí sentirán el ahorro. Con la economía me ayudaría en cualquier momento aquí, ahí los ayudaría a toda la humanidad, pues que bajaría los alimentos para que toda la comunidad esté tranquila.
Desafortunadamente, otros ingredientes que van acompañados de la cena aumentaron de precio. Según economistas, la poca demanda, las buenas cosechas y el descenso leve en la inflación ayuda un poco. Entonces, estas tres cosas juntas hacen que en general los precios de una cena de Thanksgiving vayan a bajar aproximadamente un 5%. Pero en las calles algunos reaccionaron dudosos de esta noticia y piensan que si los precios bajaron es solo temporalmente. Solamente por el Thanksgiving, por el día del Thanksgiving. De ahí para allá no creo que baje, de ahí en adelante, que termine el Thanksgiving, va para arriba de vuelta. Aunque para algunos en las calles la economía no está como para estar celebrando y gastando. No lo voy a festejar porque no me alcanza con lo que gano. Dice que la comida va a estar más barata. Pues ya veremos. Expertos recomiendan ser inteligente también a la hora de comprar, por ejemplo, buscar ofertas, utilizar cupones o también si va a comprar papas, no compre 2 o 3 papas, compre una bolsa grande de papas que puede utilizar en el futuro. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y con esto me despido. Gracias por acompañarnos aquí en Cierre de Edición.